En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. En la epístola a los Romanos, mis hermanos, desde el capítulo 4, Pablo ha comenzado a hablarnos un poco más profundamente acerca de aquella justificación por la fe a la cual tenemos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 hemos venido viendo, o se ha venido explicando por qué solamente por la fe y no por las obras, ¿no? Y cómo Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 5, en la primera parte, comenzamos a ver esos resultados de la justificación. Tenemos paz para con Dios y aún tenemos paz con Dios en medio de las tribulaciones que Él nos permite vivir en este mundo. Porque Dios nos amó de tal manera que aún nos amó cuando éramos pecadores y entregó a su propio Hijo para darnos vida, para declararnos justos en Él. Ahora que Pablo ha dejado bien claro el asunto de la fe y la confianza por medio de la cual tenemos acceso a esa paz, a esa justicia de Dios por medio de la fe, Él va a venir ahora a resaltar la gracia tan abundante y excelsa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y eso también responde a una pregunta que podría estar ahí implícita. ¿Cómo es posible que la gracia de Dios en una sola persona, el Hijo de Dios, sea suficiente para que todos nuestros terribles y abundantes pecados que hemos visto en el capítulo 1, en el capítulo 2 y obviamente en nuestras vidas, sea suficiente para que Dios nos perdone? ¿Cómo es posible? Porque la pregunta para muchos es cuando uno predica el Evangelio, ¿pero qué más hay que hacer para que Dios me perdone? ¿Pero qué debería yo sumarle a la obra de Cristo? Y la respuesta obviamente es nada. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? El don, el favor de Dios inmerecido en la persona de Jesucristo para los pecadores como nosotros. Gracia abundante para los pecadores como nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, mis hermanos. Si nosotros podemos llegar a entender en la comparación que va a hacer hoy el apóstol Pablo entre el pecado que vino o entró en el mundo por medio de Adán y la gracia que vino hacia nosotros en la persona del Hijo de Dios a través de su obra, si podemos entender esa diferencia y entender que su gracia es mayor que el pecado de Adán y que nuestros pecados, hemos entendido este pasaje. Dios nos permita entender esto en esta mañana, que solo es por la gracia de Cristo. Entonces, en el pasaje de hoy vemos cómo la gracia de Dios sobreabunda en la persona y obra de Jesucristo en contraste con nuestros pecados. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a la gracia que hemos recibido. Vamos a ver esto a través de 3 puntos principales. Primeramente vamos a ver la entrada, cómo el pecado entró en el mundo y por medio del pecado el reino de la muerte. Segundo, vamos a ver cómo en esa comparación que hace el apóstol Pablo con nuestro Señor Jesucristo, que realmente se enfoca en las diferencias y no en lo que se parecen, vamos a poder ver cómo la gracia de Dios sobreabunda sobre nuestro pecado. Y tercero, vamos a ver la sobreabundante gracia de Dios en Cristo para llevarnos a vivir conforme a esa gracia. Entonces, lo primero, la entrada del pecado y el reino de la muerte en este mundo. En el versículo 12 comienza con un por tanto. O sea que lo anterior de que Dios envió a su Hijo a morir no por gente buena, sino por gente mala como nosotros, que reciben la justicia de Dios a través de la fe. Todo eso es así. Por tanto, Él va a explicar cómo es esto posible. ¿Cómo es posible que todos nosotros podamos ser declarados justos en la persona de Jesucristo? ¿Cómo es posible que Dios ahora pueda amarnos y declararnos justos en Él? Pues por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Aquí comienza una comparación. ¿Cómo? El pecado, ¿cómo entró en el mundo el pecado?
Entró, dice, por un hombre. Pues cuando vemos el mundo, mis hermanos, nos damos cuenta de esta realidad, de que el pecado entró en el mundo, de que vivimos en un mundo plagado, plagado por el pecado, donde el pecado ha afectado cada área de la vida y el ser y la personalidad del hombre. Si leemos el primer capítulo de Génesis, vemos, mis hermanos, que Dios hizo todo ¿qué? Bien. Cada vez que Dios hace algo dice, y aquí que Dios vio que era bueno. El sexto día dice, bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo puede ser que el pecado esté en todo el mundo si Dios hizo las cosas buenas? Un mundo perfecto, sin guerra, sin enfermedad, sin muerte, sin corrupción. Un hombre y una mujer conforme a su imagen y semejanza, sin pecado, en perfecta comunión con Dios. Nosotros nunca hemos visto eso, pero la Biblia nos cuenta que así Dios hizo el mundo. Pero nosotros ahora vemos el mundo y nos podemos preguntar, pero ¿por qué el pecado está en el mundo si Dios no puso el pecado en el mundo? Entonces, ¿qué pasó? Es lo que va a entrar aquí a explicar el apóstol Pablo. Cómo el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo es llevarnos, en cierta manera, a recordar lo que pasó en Génesis capítulo 3. Acá hay varias verdades importantes que están empaquetadas, que por el trasfondo la iglesia podía comprenderlas, pero aquí queremos explicarlas para que nos quede claro lo que el apóstol Pablo está hablando. Él se está refiriendo a Génesis 3, que es donde el pecado entró en el mundo perfecto que Dios creó. Entonces, Adán, el primer hombre, el padre de todos nosotros, nuestro representante, nuestro primer representante delante de Dios cuando fue creado para representar a Dios en la creación. Por medio de él, cuando dice por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, ¿de quién está hablando? De este hombre, de Adán. Entonces, qué interesante que el pecado no dice la Biblia que entró por medio de dos hombres, Adán y su esposa Eva, ¿verdad? Tampoco menciona a Eva. No fue cuando Eva pecó que el pecado entró en el mundo. Fue cuando Adán, el hombre, pecó. Adán, el esposo, el responsable, el cabeza de familia, el que escuchó audiblemente la voz de Dios cuando le dijo, si comes de ese árbol de cierto, morirás. Eva no escuchó eso. Adán era el responsable de transmitírselo, de enseñárselo, de cuidar a Eva, de cuidar el jardín. Dios dice que lo puso ahí para labrar y para cuidar el huerto. Adán era el responsable delante de Dios. Cuando ellos pecan, ¿a quién llama Adán? Perdón, ¿a quién llama Dios? Adán. No pregunta, ¿dónde está tu esposa, Adán? No, pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido, Adán? Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó? Mira, le está hablando el hombre, que estabas desnudo. Y no pregunta en plural, ¿han comido? No, pregunta, ¿has tú comido del árbol que yo te mandé? ¿A quién le mandó? A Adán. Yo te mandé a ti que no comieses. Pues vemos ahí cómo Dios se dirige a la cabeza, al líder, al representante. Entonces el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Acá habla del pecado como de una manera personificada, como si el pecado fuera una persona que está entrando por una puerta que antes estaba afuera y quería entrar. No es que el pecado sea una persona, de esa manera lo está representando aquí el apóstol Pablo. El pecado estaba fuera del mundo. ¿Y qué se refiere con fuera del mundo? ¿Fuera de la creación? No, porque Satanás ya había pecado. Fue en el universo creado por Dios, ya había entrado el pecado por medio de Satanás. Pero en el mundo del hombre, en la creación en el que el hombre era responsable, en la humanidad, el pecado todavía no había entrado. Y el hombre, Adán, era como una puerta a través del cual el pecado entró a toda la humanidad. A todos los hombres.
El pecado antes no afectaba al hombre, pero luego entró en el hombre. Adán, por medio de su desobediencia, a través de él, permitió que el pecado entrara al mundo de los hombres y tocara todo lo que los hombres eran responsables. Tanto la creación donde el hombre era responsable, como su persona y toda su descendencia. Así el pecado entró en nosotros, en toda la humanidad por medio de Adán. Entonces, desde Adán hasta hoy, es evidente que todos los hombres pecamos. Todos nacemos buenas personas, ¿verdad? Y tendemos de continuamente al bien. ¿Se ha visto eso? Yo no he visto eso por ningún lado, hermano. Yo no veo eso ni en mis hijos, ni en mi persona, ni en ningún ser humano que yo haya conocido. Todos tendemos al mal. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. El pecado entró en la humanidad. Porque dice, el pecado entró en el mundo, entró en el mundo del hombre. Entonces, desde Adán hasta hoy, todos los hombres nacen pecadores. Entonces, cuando Adán pecó, entró en el mundo de los hombres, en la humanidad. Entonces, el hombre cayó, es lo que se llama la caída. El hombre estaba aquí puesto por Dios en un estado de perfección, un estado en el que no pecaba, no tenía necesidad de pecar, nadie lo estaba influenciando para que pecara. No había un mundo corrompido allá afuera que lo volviera malo, como dice la psicología, ¿no? Que el mundo allá afuera es el que nos pervierte, el que nos influencia. No había nadie en el jardín del Edén. No, es que fue culpa de la serpiente, pero Adán no tendía al mal. Adán podía decir no a su mujer. Nada lo obligaba a pecar. Él no nació pecador. Nosotros sí, después de Adán. Porque por medio de su desobediencia, su pecado, el pecado entró. Por eso todos pecamos. Todos los hijos de Adán pecan. Usted lee capítulo 4 de Génesis, que luego Adán y Eva tuvieron hijos que conforme, pero no dice conforme a la imagen de Eva, que conforme a su imagen. ¿La imagen de quién? De Adán. La imagen perfecta de Dios, en la que fue hecho varón y hembra, quedó corrompida, desfigurada, tergiversada. Y Adán tuvo hijos conforme a su imagen de Dios, pero tergiversada, corrompida. Todo el pecado afectó a toda la humanidad a través de Adán. Pero el pecado no vino solo. El pecado entró primero. ¿Y quién le siguió? Dice, y por el pecado también entró otro, la muerte. Adán fue la puerta para el pecado y el pecado fue la puerta para la muerte, para que la muerte entrara en la humanidad. Es decir, que antes de que Adán pecara no había muerte. Dios no nos diseñó para morir. Dios nos diseñó para degradarnos, para envejecernos, para deshacernos. Ese no era el plan inicial de Dios. Dios no creó la creación sujeta a corrupción, pero dice en Romanos capítulo 8, que vamos a ver más adelante, que la creación entera fue sujeta a corrupción. ¿Por qué? Por la caída del hombre en el pecado. Pues cuando Adán cayó, todos caímos juntamente con él. Y de esa manera entró la muerte al mundo. ¿Y la paga del pecado cuál es? Dice la Biblia. La muerte. Por eso es que la muerte pudo seguirle al pecado. Y con el pecado entonces entró la muerte a toda la humanidad. Dios dijo a Adán en Génesis 2:16: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Y aquí algunos estarán pensando, ¿y yo qué culpa que Adán pecó y que la muerte entró por él? Yo no estaba ahí, ¿verdad? Yo no pequé como Adán. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Pero primeramente tenemos que entender una cosa, que es la muerte que entró. ¿Qué es la muerte? Yo he explicado varias veces aquí. La muerte es separación. Muy bien, algunos se acuerdan. Los que estaban dormidos normalmente no se acuerdan. Que la muerte es separación. La muerte no es el final, no es algo inanimado. La muerte no es que alguien se murió y dejó de existir. Eso no es la muerte en la Biblia. La muerte es separación. Entonces, cuando Adán pecó, ¿cayó muerto? No. Entonces, ¿qué es muerte? Separación. Tres tipos de muerte que vienen por causa del pecado. Primera muerte que sufrió Adán en cuanto pecó: muerte espiritual.
¿Qué es muerte espiritual? Separación de Dios. Dios no peca. Dios no tolera el pecado. Cuando el hombre pecó, dejó de ser igual a Dios. No perdió la imagen de Dios en él, pero esa imagen quedó trastocada, tergiversada. ¿Por qué? Porque Dios no peca. Él ya no representaba fielmente la imagen de Dios y el pecado separó espiritualmente al hombre de Dios. Rompió la comunión perfecta que había entre Dios y el hombre. Eso es muerte espiritual. Adán quedó separado de Dios. Segundo tipo de muerte, muerte física. ¿Cuál es la muerte física? Cuando la parte inmaterial del hombre se separa de la parte material. Entonces el cuerpo ya no se mueve. ¿Por qué? Porque la parte inmaterial, el ser interior, el que permite que ahí hayan pensamientos, movimiento, vida, se separa del cuerpo. Muerte física. Adán también murió físicamente 930 y algo años después. Por eso es que todos morimos, por eso es que nos enfermamos, por eso es que envejecemos. Tercer tipo de muerte, muerte eterna. Es la separación eterna no de Dios, sino de la bondad y la gracia de Dios. Porque Dios está en todo lugar y eso incluye el lago de fuego. Porque el rey del lago de fuego no es el diablo, es el Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis que el humo de su condenación no sube delante del diablo, sino delante del Cordero y sus santos ángeles por los siglos de los siglos. Entonces, Jesús es el rey del lago de fuego. Él va a estar ahí, su presencia va a estar ahí, pero no su presencia y su gracia favorable, sino su juicio y su ira eterna contra el pecador. Y eso llama la Biblia la segunda muerte, la separación eterna de la gracia y bondad de Dios. Aquí en este mundo que muchos piensan que es el infierno, todavía experimentamos la gracia común de Dios. Sale el sol sobre buenos y malos. Llueve, aunque no hay nadie bueno, ¿no? Llueve sobre justos e injustos, aunque no hay nadie justo fuera de nuestro Señor. Pero todos experimentamos en este mundo cierto grado de la bondad y compasión de Dios que no mereceríamos, pero la disfrutamos. En el lago de fuego no hay ningún disfrute de la gracia común de Dios, de la cual incluso el impío hoy puede disfrutar. De la muerte segunda, el final verdadero de todo hombre. Pero entonces, ¿qué pasó? El mundo se llenó ¿de qué? De muertos. ¿Usted sabía que el mundo está lleno de gente muerta? Porque si todos nacen de muerte espiritual y todos van a morir de manera física, y si no se arrepienten todos van a ir a la muerte eterna, el mundo está lleno de muertos. ¿Usted sabe que cuando usted va a una sala de cine, usted está frente y alrededor suyo hay gente muerta mirando una película? Y que cuando usted va en el bus y va gente ahí en el Transmilenio bien apretado, está rodeado de gente muerta. ¿Usted sabe eso? Eso es lo que dice la Biblia. Porque luego dice, así la muerte no se quedó en Adán, sino que pasó a todos los hombres. Y al que decía, no, pero yo no pequé con Adán. ¿Pero qué dice ahí? Por cuanto Adán pecó, no, por cuantos todos pecamos. Todos pecamos, por eso todos morimos. Todos pecamos. Y la evidencia más obvia, más evidente de que todos somos pecadores es que todos morimos. ¿Usted conoce a alguien que no haya muerto? Usted sabe que hay gente en la ONU buscando bajar la mortalidad infantil, bajar la mortalidad por enfermedades, pero sabe que la mortalidad no ha bajado porque el 100% de las personas se siguen muriendo. La mortalidad nunca baja, la mortalidad se mantiene. En todos los casos todos mueren. En todos los casos, todos los que estamos aquí vamos a morir. Y eso es una evidencia que el pecado ha entrado en todas las personas a través de Adán. Y ese pecado que llegó también a nosotros nos llevó a todos a la muerte. Entonces esa palabra pasó. Es como si estuviera describiendo una infección. La muerte pasó como una infección a todos los hombres. Es como el pasaje que hoy leía nuestro hermano Andrei. No, estaba el pueblo de Israel y el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Moisés y contra Dios. Dios les mandó una serpiente ardiente que les picara. El pueblo comenzó a clamar y Dios les mandó a hacer la serpiente de bronce para que miraran ella y no murieran. Así pasó con el pecado. Todos pecamos, a todos nos mordió la misma serpiente y el veneno nos pasó a todos.
y todos estamos muriendo. Toda la humanidad está infectada por el pecado, solo que el pecado no fue una enfermedad, una condición de nuestro corazón, de nuestra naturaleza. Pues pasó a todos los hombres. Entonces, en Adán todos se mueren y todos los que venimos de Adán pecamos y todos morimos. Entonces, pero otra vez, pero yo no era Adán, Alberto. ¿Será que nosotros éramos mejor? Miren, Adán era nuestro mejor representante, perfectamente creador a imagen de Dios. Una esposa perfecta, que fuera su ayuda idónea, en un mundo perfecto, en medio del jardín rodeado de maravillas que Dios había hecho para que él disfrutara. Y si él, en medio de un estado de perfección absoluta, libre y voluntariamente escogió pecar y rebelarse contra Dios, ¿qué te hace pensar que tú y yo íbamos a tomar una mejor decisión que Adán? Que vamos a ser un mejor representante que Adán. ¿Qué nos hace pensar eso a nosotros? Es que si yo hubiera estado en el jardín, yo sí hubiera hecho a Eva. No, a mí no con eso. No, mis hermanos, ese era nuestro mejor representante, y el mejor representante de la humanidad cayó. Y con él caímos todos. Y es una idea importante de entender. Por ejemplo, ¿usted se pone contento cuando gana la selección Colombia? ¿Se pone contento? Yo sé, seguro que sí. ¿Por qué? Porque ellos lo están representando a usted como nación. Entonces, cuando ellos ganan, usted gana. Cuando ellos pierden, ¿qué dice? Perdimos. Lo mismo cuando el presidente se manda una embarrada, decimos no, sentimos vergüenza por la nación entera. Cuando el presidente toma buenas decisiones, o cuando la nación hace algo importante, sentimos orgullo nacional. Entonces, y cuando, por ejemplo, un presidente declara la guerra a otro, tal vez como ciudadano tú digas, bueno, ¿yo qué tengo que ver con lo que hizo mi presidente? Pero toda la nación entra en guerra. Y si él pierde la guerra, todos perdemos. Por eso nunca ore para que le vaya mal a su presidente, porque cuando le va mal al presidente y le va mal a la nación, nos va mal a todos. Por eso la Biblia manda a orar por nuestros representantes. Entonces, ¿qué muestra eso? Adán era nuestro representante y cuando él perdió, todos perdimos. Cuando él cayó, todos caímos. Cuando él murió, todos morimos. Todos estábamos representados en él. Ahora, a usted le parece algo terrible eso, pero cuando lo veamos en Cristo le va a parecer algo maravilloso. Ahora Pablo va a hacer un paréntesis. Del versículo 13 al 17 Pablo hace un paréntesis. En el 18 él va a retomar la idea. Pero bueno, vamos a seguir ahí viendo cómo él profundiza en este paréntesis. Dice, pues antes de la ley, ¿qué es antes de la ley? Antes de la ley de Moisés, que fue entregada en el monte Sinaí. Casi 2000 años después de lo que pasó con Adán. Dice, antes de la ley, antes de que Dios diera la ley, había pecado en el mundo. Esto es importante, ya lo vimos en el capítulo 2 de Romanos. ¿Por qué había pecado en el mundo? Porque Dios ya había puesto la ley, tal vez no de manera escrita, pero lo había puesto en la conciencia y el corazón del hombre. Todos ya sabían lo que era pecado. Todos entendían lo que era desobedecer a Dios. Por eso Dios mandó el diluvio. La gente no era inocente. Porque el diluvio fue antes de la ley o después de la ley. Fue antes de la ley. Y sin embargo la Biblia dice que el mundo se llenó de violencia y que el intento del corazón del hombre era de continuamente solamente el mal. Como si no había ley. Estaba la ley de Dios en sus corazones. Pues dice, pero cuando no hay ley, no se inculpa de pecado. Dios no venía diciendo, ustedes pecaron contra mí de manera pública, porque la gente no entendía de manera razonada o de manera explícita que estaban pecando y se excusaban de su pecado, pero en su corazón sí lo entendían. Entonces Dios no mandó a un profeta a decir, han pecado contra mí, pero ellos habían pecado y Dios mandó su juicio sobre ellos. Entonces, antes que Dios hiciera claramente o evidente su ley, por medio de revelarla y entregarla al pueblo de Israel, ya había pecado. Ya el hombre era responsable delante de Dios. Pero no había una acusación formal, clara, explícita contra los hombres.
Sin embargo, Dios venía juzgando el pecado. Y la muerte, porque Abel murió, Sed murió, Mahalalel murió, Cainán murió, Enós murió. Todos los hijos, todos los descendientes de Adán por la línea de Caín y por la línea de Sed, ¿todos qué? Todos se murieron, pero no había ley. Pero ¿por dónde viene la muerte? Por medio del pecado. O sea que todos estaban pecando. Aunque no había ley, todos estaban pecando. Por eso dice, no obstante, versículo 14, reinó la muerte. La muerte siguió matando personas, ¿por qué? Porque eran todos pecadores. Desde Adán hasta Moisés. Entonces la muerte reinó. Es decir, que los hombres murieron desde Adán hasta Moisés, sin excepción. La muerte se impuso sobre los hombres, aunque no conocían la ley de manera clara. Eso quiere decir que nadie se va a salvar por no conocer la ley. No, es que el que nunca leyó la Biblia, el que está por allá en el rincón más recóndito, que nunca escuchó el Evangelio, no se va a librar porque la ley de Dios está en su corazón. Si no, ellos no morirían. ¿Pero por qué mueren? Porque han pecado. Y Dios les toma en cuenta su pecado. Entonces la mayor prueba de que todos pecamos, como decíamos antes, es la muerte. Porque dice que aún sobre los que no pecaron de la misma manera que Adán. ¿Por qué? Porque Adán pecó sabiendo. Adán pecó habiendo escuchado. El resto pecó sin saber. Pero igual la muerte los alcanzó, porque habían pecado. Entonces este punto es muy importante porque muchos dicen, ¿cómo que yo no estaba ahí cuando Adán pecó? ¿Cuál culpa tengo yo? Hemos preguntado eso varias veces. Pero Adán con su pecado abrió la puerta para que luego el pecado entrara de muchas maneras diferentes a nuestra vida. Aunque no hubiéramos escuchado la voz de Dios como Él, todos los hombres se han rebelado contra Dios de manera individual y mueren por sus propios pecados. Ahora dice también al final de este versículo algo interesante, el cual es figura del que había de venir. Eso quiere decir que hay dos representantes. Adán era figura de uno que había de venir. ¿Quién iba a venir? Jesús. Porque la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Quién dice la Biblia que es la imagen de Dios? Jesucristo. Adán fue hecho representando la imagen de Dios y la imagen de Dios es Jesucristo, el que había de venir, el que verdaderamente es la imagen de Dios. Entonces Adán fue creado como un tipo, un representante que debía reflejar a Dios en la creación. Hay un primer representante, una primera imagen de Dios que vino, Adán, pero hay un segundo Adán, un segundo representante, un nuevo Adán, el segundo Adán, Jesucristo. Entonces, en eso se parecen. Adán era un antitipo, un representante, una figura del que había de venir a mostrar realmente a Dios, la verdadera imagen de Dios. Pero Adán falló. Pero había uno que iba a venir y iba a cumplir perfectamente la justicia de Dios. El que Dios dijo a la mujer, uno de tus descendientes pisará la cabeza de la serpiente. Ese es el que había de venir. Y eso nos lleva al segundo punto, la gracia de Dios en Cristo que sobreabunda sobre el pecado. Y aquí Pablo va a comenzar a hacer una comparación, pero no para mostrarnos en qué se parece Adán y Cristo, en que ambos representan a los hombres. Pero aquí va a hacer una comparación en que no se parecen. Cómo la gracia de Dios en Cristo es más grande que el pecado y la muerte que entró a través de Adán al mundo. Versículo 15. Pero, menos mal hay un pero, hasta ahora todo era malo. El pecado entró por el hombre, por Adán, por él entró la muerte, todos morimos porque todos pecamos. Pero así también el don, la palabra carisma en griego, que significa gracia, es un don pero de gracia. O sea, es un regalo que no merecemos. Esa gracia, ese regalo que Dios nos ha dado en Cristo no es como la transgresión de Adán.
Porque así como por la transgresión de aquel uno mueren muchos, mucho más, por eso es que no es igual, porque mucho más la gracia de Dios, el don inmerecido, por causa de la gracia que hay en este único hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Entonces, uno pecó y murió. Y su pecado abrió la puerta para que todos pecaran y murieran. Un pecado llevó al mundo entero a la ruina. Pero no es igual. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, cuando Adán pecó, como decíamos, estaba en un estado de perfección. Mundo perfecto. Los animales hasta eran todos amigos, ninguno se comía entre sí. Y hasta iban donde Adán y Adán les ponía nombre. Pero él pecó aún así, por siendo incrédulo, habiendo conocido a Dios, en incredulidad y desobediencia, rebelión contra Dios, no como nosotros, sino con una voluntad libre, completamente libre de la influencia del pecado. O sea, la transgresión de él fue horrible, fue peor incluso que las nuestras, que ya estamos bajo el poder del pecado. Así fue la transgresión de terrible, pero así no fue la gracia. Adán, mis hermanos, recibió lo que merecía. Cuando Adán murió, ¿qué recibió él? Lo que merecía. Cuando tú y yo morimos o cuando tú y yo pecamos y Dios nos juzga, ¿qué recibimos? Justicia, lo que nos merecemos. Pero no es así el don. ¿Por qué? Porque cuando recibimos la gracia de Dios, cuando recibimos el don de Dios en Jesucristo, ¿qué recibimos? Lo que no merecemos. En un mundo de pecado, habiendo pecado contra Dios, siendo esclavos de la muerte, nosotros recibimos el don de la gracia. No es igual. Adán recibió lo que merecía. Nosotros recibimos algo más grande porque recibimos lo que no merecemos. El amor incondicional de Dios, la gracia incondicional de Dios, abundante, grande para los hombres. Porque sin merecerlo los hombres, Dios envió a su propio Hijo a morir por los pecadores. Por los pecadores. O sea, miren el rescate que hizo Dios, mis hermanos. Adán en perfección cayó y se rebeló contra Dios. Nosotros en degradación, en maldición, en juicio, en condenación, Dios envía a su único Hijo. Es lo que decía el último que leímos la semana pasada en el capítulo 5. Nadie moriría por el malo, tal vez alguno moriría por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, mandó a morir a su Hijo, al que es perfecto, al que es realmente bueno, al que es realmente inocente. Lo mandó a sufrir nuestros dolores, a ser humillado, a ser escupido, a ser juzgado por hombres pecadores, a ser puesto en una cruz desnudo, humillado públicamente. No es igual, hermanos. La gracia de Dios fue mucho mayor lo que Dios dio. Él se dio a sí mismo por nosotros, que habíamos caído. Él sin caer se bajó a donde nos habíamos caído con Adán para volvernos a levantar. Entonces la gracia, hermano, fue mucho más grande. Porque nos dio todo lo que no merecíamos en Cristo Jesús. Nada de eso que hizo por nosotros lo merecíamos. Nada, hermanos. Es muy grande lo que Dios hizo por nosotros. Entonces la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Adán y nosotros no merecemos más que la condenación. Pero Dios nos dio en Él, en Jesucristo, la gracia que no merecíamos. Y miramos cómo lo sigue explicando el apóstol Pablo. Versículo 16. Y además dice, o sea, hay algo más. Con el don, ese don de gracia, no es como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo. El juicio para todo el mundo vino a causa de uno solo. Y eso tuvo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? La condenación. Ese no era el propósito, es el resultado. Entonces la caída de Adán por un solo pecado arrastró a toda su descendencia al juicio de Dios, la muerte espiritual. Y eso resultó, mi hermano, en la condenación de todos los que nacimos después de Adán.
Por tanto, todos somos condenados. Pero el don, que dice, vino a causa, miren, no de uno. O sea, mira, un pecado, muchos condenados. Pero luego que muchos pecados, un solo Salvador suficiente. Resultó para ser declarados justos. La gracia fue más grande. Porque miren, sí, hermanos, Adán pecó una vez y Dios le dijo, maldita la tierra por tu causa. Y el mundo quedó bajo maldición. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros? Yo creo que nuestros pecados alcanzan para maldecir cada estrella que hay en el universo. Y más. Porque hemos pecado mucho más. Pero la gracia no es como la transgresión, que uno alcanza para maldecir a toda la humanidad. Sino que a pesar de que nosotros hemos pecado muchísimo más que Adán, la gracia es tan grande que alcanza para perdonar todos nuestros pecados. De los que ya vivieron y murieron, de los que estamos presentes y los que están por nacer. Pero la gracia de Dios es mucho más abundante, mis hermanos. ¿No te da eso a ti un sentido de gratitud? Cuando tú miras tus muchos pecados, tus muchas transgresiones, porque algunos dicen es que yo he pecado tantas veces contra Dios. Bueno, la gracia de Dios no es como la multitud de tus pecados, es más grande que la multitud de tus pecados. Más grande es su perdón que nuestra ofensa. Más grande es su amor que nuestra rebelión. Más grande fue su gracia, mis hermanos, que todo lo que hemos hecho contra Dios. Y eso resultó en que personas que éramos peores que Adán, porque hemos pecado más que Adán, pudiéramos ser ahora declarados justos. Justos. Entonces la gracia de Dios vino para dar vida a millones de muertos. La muerte de uno trajo muerte a todos, pero la vida y resurrección de uno trajo vida de entre los muertos para millones de muertos, de los cuales hoy estamos muchos acá. Porque le dice que estábamos todos muertos por causa de nuestros delitos y pecados, pero Él por su grande amor, más grande que nuestros delitos y pecados, nos dio vida, dice, juntamente con Él. Y con Él, no solamente eso, fue tan grande que, miren, no solamente nos dio vida, luego nos sentó con Él, dice, en lugares celestiales. La gracia fue más grande que nuestro pecado. Ni siquiera nos puso en el mismo nivel que estábamos con Adán antes. Nos puso ahora con Cristo en lugares celestiales. Una gracia mayor. No solamente no nos puso al mismo nivel de Adán en la creación. Ahora somos hijos. No nos puso al mismo nivel de reconciliación. Ahora también somos herederos. De cosas más grandes que las que tenía Adán. Gente que pecamos más que Adán, recibimos recompensas más grandes que nunca nos merecimos. Es una gracia mayor, hermanos. Es una gracia abundante. Dios declara justas a personas que pecan vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, hermanos. Cuando el pecado de uno alcanzó para condenar a todos, Dios perdona multitud de pecados. Y luego dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo, un pecado fue suficiente para que la muerte reine por medio de este único hombre. Pecado de un hombre fue suficiente para iniciar el reinado de la muerte. Dice, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pero ahora en Cristo, mis hermanos, muchedumbre otra vez de muertos espirituales reciben vida por su gracia. Pero no solo eso, mis hermanos. Miren que nos dice que la gracia, ¿verdad que nos dice que la vida va a reinar? Aquí el contraste no es entre la vida y la muerte. La muerte reinó, pero acá dice que ¿quiénes van a reinar? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes fueron los que van a reinar? Los que recibieron el don y la gracia. ¿Quiénes hemos recibido el don y la gracia? Nosotros. Hermano, Adán no pudo reinar. La muerte reinó en lugar de Adán. Y desde ahí en adelante.
Pero ahora los que reciben la gracia de Dios es tan abundante, es tan grande, que ahora los que vamos a reinar somos los que antes éramos enemigos de Dios. Los que pecamos contra Él, los que estábamos bajo su condenación, ahora somos hechos reyes y sacerdotes para su reino. Eso es gracia, hermanos. Mayor que nuestros pecados, que no nos merecemos. ¿Quién aquí merece reinar con Cristo? Nadie. Por eso es gracia. El don de la gracia es tan abundante que ahora nosotros vamos a reinar en vida. Porque, hermanos, la vida no termina con la muerte. Es que se murió y lo enterraron y que descanse en paz. No. La vida ni siquiera ha comenzado, porque un día Cristo descenderá y los muertos escucharán su voz. ¿Y qué va a pasar? Se levantarán los muertos y no van a reinar muertos, van a reinar vivos. Reinaremos en vida, hermanos. La muerte alcanzó para matar a todos, pero Cristo alcanza su gracia para que todos los que hemos muerto y vamos a morir físicamente, que Él no vuelve pronto, pero cuando Él vuelva, todos los que hayamos muerto, ¿qué va a pasar? Vamos a resucitar. Vamos a ser levantados los muertos. La muerte no va a reinar, hermanos. Que va a reinar somos nosotros y vivos con Cristo cuando Él regrese. Eso es gracia, hermanos. Todos los que murieron en Adán y se queden en Adán van a seguir muertos. Y de ahí van a pasar a la segunda muerte. No se van a levantar de la muerte. Pero los que creemos en Cristo vamos a ser levantados en vida para reinar con Él. Son los resultados de la gracia, hermanos. Y llenarnos de gozo, de alegría. Porque aunque estamos muriendo ahora, estamos poniendo viejos, mire las canas que usted tiene, que yo tengo. Y todos vamos a morir, aunque usted se maquille muy bonito, todos vamos a morir. Aún así Dios promete que por su gracia todos reinaremos en vida. Todos los que creemos, no es todos. Todos los que reciben el don de la gracia. Si usted no quiere recibir la gracia de Dios y quiere justificarse por sus propias obras y se cree bueno usted solo, usted se va a morir. Porque usted todavía está en Adán, viviendo como Adán, queriendo ser bueno y no pudiendo. Pero los que reciben la gracia, es decir, dicen, yo no merezco, pero lo recibo. Recibo la obra de Jesucristo, la recibo por fe, la recibo por gracia. Esos son los que van a reinar. Esos son los que reciben vida. Reinaremos con Él. Pero la gracia de Dios abunda para nosotros. Como dijo un hombre, Adán tenía vida. Miren lo grande que es esto. Adán tenía vida. ¿Él podía perder la vida que tenía? Sí, porque Dios le dijo, si comes, morirás. Adán tenía la vida, no tenía por qué morir, pero podía morir y murió. Y luego todos morimos con Él. Pero miren cómo la gracia de Dios es más grande. Ahora nosotros estábamos muertos, no podíamos vivir por nosotros mismos, pero por gracia en Cristo recibimos vida, y la vida que recibimos en Cristo, ¿saben qué? Ya no la podemos perder. ¿Ven cómo la gracia de Dios es más grande que lo que tenemos en Adán? Otra vez, Adán tenía vida, la podía perder y la perdió. Ahora nosotros en Cristo estábamos muertos, ahora en Él tenemos vida, y la vida que tenemos en Cristo no es como la de Adán. Porque la vida que tenemos en Cristo ya nadie nos la puede quitar. Ni el pecado, ni el diablo, ni lo que estamos sufriendo en este mundo. Nada nos puede apartar ahora del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede apartar de la vida eterna que hemos recibido. Y eso debería darnos seguridad, confianza, esperanza, aún en medio de lo que pasamos y sufrimos. Porque lo que Dios nos dio en Cristo no es como lo que Adán perdió. Es más grande y nadie nos lo puede arrebatar, hermanos. Nadie. Pero la gracia abunda más que el poder del pecado y que la muerte para darnos vida que ya no se puede perder. Y eso nos lleva al tercer punto. Porque la gracia no solamente abunda, ya sobreabunda en Cristo para que podamos vivir para Él. Versículo 18. Hasta aquí era todo el paréntesis. Ahora Pablo va a retomar lo que hablaba al principio. Dice, así que, por tanto, por todo esto, como por medio de la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por medio de la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo que hace aquí el apóstol Pablo, de un lado él pone a Adán. Un lado está Adán. Del otro lado él pone a Cristo. Por un lado Adán con su transgresión, su desobediencia. Por el otro lado Cristo con su justicia y su obediencia perfecta al Padre y a la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, Adán y su transgresión condenaron a su descendencia. Constituyeron o convirtieron a todos en pecadores. Porque ¿qué nace de la unión de dos pecadores? ¿Usted sabe? Un pecador. ¿No? Entonces Adán y Eva nacieron pecadores. Y de todos nosotros, pecadores también. Entonces, Adán transformó a la humanidad en una humanidad pecadora por su desobediencia, por su transgresión. Eso es lo que Adán hizo. Entonces, en Adán tenemos solamente condenación. Los que están, miren, solo hay dos hombres delante de Dios que representan a toda la humanidad. Por un lado está Adán con su desobediencia y su condenación que trajo a toda la humanidad. Hay otro hombre delante de Dios, Jesucristo, que cumplió perfectamente la ley de Dios. El segundo Adán, que nunca desobedeció a Dios, que trajo la gracia, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos representantes pesa más? Si tú pones a un lado a Adán, ¿cómo queda la humanidad? Así, miren, así queda la humanidad. Caída, sin poderse levantar. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Si tú pones a Jesucristo del otro lado, ¿cómo queda la balanza? ¿Queda así? No queda así, ¿verdad? Queda así, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es tan más sobreabundante que la transgresión y la condenación que trajo Adán, que ahora todo el saldo queda a nuestro favor. Como yo les decía antes, mi hermano, la obra de Cristo no nos pone en la misma condición que Adán, nos pone en una mejor condición que Adán. Solo que ya no hay nada que yo pueda poner de este lado que pueda volver a inclinar la balanza hacia la condenación y la muerte. Porque la gracia de Dios abundó tanto en Jesucristo, es tan abundante, es tan rica, que ya nada puede volvernos a apartar de Él. Que ya nada puede volvernos a llevar a la vida antigua que teníamos sin Él. Que ya nada puede volvernos a arrastrar a la rebelión contra Él. La balanza solo se puede estar del lado de Cristo. La gracia es tan abundante, mis hermanos, que no solo somos librados de las consecuencias del pecado de Adán, de la muerte, y de vivir una vida condenada solamente a pecar y más nada, sino que ahora somos llevados a una vida de santificación, a una vida de transformación. La imagen de Dios ahora en nosotros está siendo renovada. Miren, nosotros no somos restaurados a la vieja creación de Adán. ¿Somos hechos qué? Nuevas criaturas. Por eso la gracia de Dios es más grande, más abundante que lo que tenía Adán. Adán perdió la naturaleza que tenía perfecta, pero nosotros no solamente recuperamos esa naturaleza, ganamos una mejor. Porque Adán no tenía el Espíritu Santo morando en él. Adán no tenía la vida del Hijo de Dios en él. Nosotros sí. Nosotros tenemos mucho más. O sea que en Cristo hemos recuperado mucho más que lo que se perdió con Adán. Por eso es que la balanza no queda así. Porque ahora es mucho más lo que tenemos. Mucho más lo que tenemos en Cristo. Entonces nuestros pecados, nuestras agresiones nunca podrían superar, mis hermanos. Nunca podrían superar el precio que Cristo pagó por nosotros. Porque algunos ven como así, ¿no? Que yo peco, rezo y empato. Algunos ven así como un equilibrio en la vida. Yo peco y hago buenas cosas. Con Cristo no es así. No es que Cristo me salvó y ahora yo peco y vuelvo atrás. Nada puede movernos la posición en Cristo. Nada puede sacarnos de Él. El precio que Él pagó es tan grande que no hay pecado que ahora podamos cometer que pueda superar lo que Él ya hizo por nosotros. Nada.
Nada, por eso Pablo dice, no hay nada en el presente, en el futuro, en el porvenir que pueda apartarme de Cristo Jesús. No hay nada que el diablo pudiera hacer o que yo mismo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque Cristo es tan valioso, su sacrificio es tan rico, su vida es tan abundante que no hay manera que nuestros pecados puedan sobrepasar el valor de Él. Por eso cuando tú pecas, hermano, cuando tú pecas, hermana, no digas es que tú no sabes todo lo que yo he hecho, hermano Alberto. Yo por eso no volví más a las reuniones. Yo por eso no volví a pasar a la cena. Yo por eso no volví a servir a Dios. El problema es que no hemos entendido lo que Cristo nos dio en su gracia, que es mucho más abundante que lo que nosotros hemos hecho contra Dios. Es mucho más grande, hermanos. Nada de lo que hemos hecho o que podamos hacer supera la gracia de Dios en Cristo. Para los que creen, para los que somos declarados justos en Él. Y luego viene el versículo 20. Pero la ley se introdujo. Porque ¿para qué la ley entonces? Se introdujo para que el pecado abundase. Ese para también es de resultado. Dios nunca tuvo el propósito de la ley para que fuéramos malos. Que fuéramos más malos, ¿no? Y más condenados. Ese no es el corazón de Dios. Pero la entrada de la ley en el mundo la entrada del pecado en el mundo resultó en muerte. La entrada de la ley en el mundo, ¿en qué resultó? En una abundancia de pecado. Y hay que entender bien estos versículos. ¿Por qué? Porque Dios no es el autor del pecado. Como vimos antes, mis hermanos, ya el pecado estaba en el mundo antes de que la ley fuera introducida, como leímos en versículos anteriores. Pero el resultado, no el propósito, sino el resultado es de que por medio de la ley de Dios revelada, introducida por Dios, ahora el hombre cuando conociera lo malo que estaba haciendo y porque Dios lo estaba juzgando, que aquello que estaba en el corazón del hombre ahora fuera claramente evidente para él. Entonces la ley, ¿cómo hace la ley que abunda el pecado? Primeramente, porque ahora conocemos lo malo que hacemos. Es más, sabemos incluso que ahora pecamos de manera que ni conocíamos. Ay, ¿no le ha pasado a usted cuando es predicada la palabra? Ay, yo no sabía que eso era pecado. ¿Le ha pasado eso? Bueno, por la ley es el conocimiento del pecado. Ya la ley de Dios en el corazón nos mostraba que adulterar es pecado, violar es pecado, asesinar es pecado, mentir es pecado. Pero había cosas que no nos parecían pecado o no estábamos seguros. Cuando vino la ley también vino la certeza de que éramos más terribles de lo que pensábamos, de que somos más pecadores de lo que creemos y no éramos tan buenitos. Eso es lo primero. Pues la ley hace abundar el conocimiento del pecado, de lo malo que somos. También nos hace más responsables, porque ahora conocemos la voluntad de Dios y todavía desobedecemos a propósito, como Adán. En ese sentido somos más responsables que cuando no conocíamos la ley. O sea, igual merecemos la misma condenación, pero ahora también pecamos de rebelión. Antes pecábamos de que estábamos pecando contra Dios porque pecábamos contra Él teniendo una vaga noción de su ley, pero ahora pecamos a propósito. El pecado aumentó. Tercera manera en que el pecado aumenta cuando viene la ley: la omisión. Ahora también nos damos cuenta de que hay cosas que Dios quiere que hagamos y no hacemos. O sea, nos rebelamos contra su voluntad. Hay cosas que hacemos que no deberíamos hacer y hay cosas que Dios nos manda a hacer pero que no estamos haciendo. En todos estos sentidos, la entrada de la ley en el mundo hizo que el pecado aumentase. Igual con un solo pecado ya vimos que alcanza para que todos vayamos a morir, ¿no? Eso no nos hizo más muertos de lo que ya éramos. Solamente hizo más evidente de que el juicio de Dios contra estos muertos espirituales es justo. Como vimos en el capítulo 1 y 2 de Romanos. Que el juicio de Dios es justo contra toda la humanidad. Pero la ley hizo evidente el pecado y eso vamos a verlo más en el capítulo 7 de Romanos. Entonces ahora somos más culpables. Pero ¿qué más dice? Entonces, hermanos, cuando entró la ley en el mundo y el mundo empezó a conocer la voluntad de Dios, el mundo se llenó de gente más culpable. El pecado abundó de nuevas maneras que antes no era conocido. Pero miren lo bonito de la siguiente parte del versículo. Pero cuando el pecado abundó,
sobreabundó aún más todavía. Esa palabra en griego, huper, de ahí viene super. Superabundó la gracia. Extremadamente, al punto de rebosar, de que no cabía más. Eso es lo que significa. Miren que no dice que abundó el pecado y entonces sobreabundó la maldición o abundó el juicio de Dios. Vino algo peor que el diluvio. No, vino más gracia todavía, más gracia inmerecida. Entonces la gracia de Dios sobreabundó hasta sobrepasar nuestras transgresiones para perdonar más pecados. Vino la ley y la gente empezó a pecar más. Entonces Dios mandó una gracia mayor para declarar justo a gente que era todavía más desobediente que antes de que viniera la ley. Por eso dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, de la misma manera, así también la gracia reine por la justicia. ¿La de quién? La de Cristo, que viene por su superabundante gracia para nosotros, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que en Cristo la gracia es tan abundante que la muerte ya no es el factor dominante que reina sobre los que hemos creído. Porque la muerte que vino por el pecado es vencida por la vida eterna que es por mediante la gracia que es a través de Cristo Jesús, por su justicia. Y esto es importante, mis hermanos, porque este versículo algunos lo usan. Ay, yo he pecado tanto, pero no pasa nada. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Este no es un versículo que nos permite pecar, hermanos. Tampoco es un versículo que nos incita a pecar más. Es un versículo que nos muestra que a pesar de lo terrible que hemos sido, deberíamos tener gratitud con Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que no merecemos fue más grande que el juicio que merecíamos. Eso es lo que significa ese versículo. Lo voy a decir otra vez en otras palabras, hermanos. La gracia de Dios para perdonarnos fue más, y que no merecíamos, fue más abundante que el juicio que merecían nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, la gracia de Dios, ¿para quién sobreabunda? Para los que creen, para los que la reciben, para los que confían en Cristo. Para ellos está disponible una gracia más abundante que sus transgresiones. La gracia de Dios abunda para los pecados de los pecadores que ponen su confianza en Él y se arrepienten de sus pecados. Para los demás, ¿saben lo que abunda? El juicio. Entonces, ¿tú quieres que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida? Ven a Cristo por fe. Ven a Cristo en arrepentimiento, reconociendo tus muchos pecados. Y Dios te va a mostrar una gracia más grande que todo lo que has hecho, que todas tus transgresiones. Entonces la gracia de Dios abunda para los miserables que reconocemos nuestra condición delante de Dios, nuestra falta de justicia. Entonces, ¿qué hemos visto hoy aquí, hermanos? Hemos visto cómo la gracia de Dios sobreabunda en la persona y obra de Cristo, en el contraste con nuestros pecados, para que vivamos conforme a su gracia. Y con eso quiero ir terminando. ¿Por qué fondo lo hemos visto? Hemos visto la gracia de Dios abundante, cómo sobreabundó a pesar del pecado de Adán, a pesar de nuestros propios pecados. Pero ¿para qué Dios nos quiere mostrar esto? Para que vivamos conforme a su gracia. Es un pasaje bastante teológico. Por eso es importante, creo que acabar con algunas aplicaciones. Realmente para el pecador, lo decíamos ahora, los que están en pecado aún están en el reino del pecado y de la muerte. Todavía están en Adán. O estamos en Cristo o estamos en Adán. Si tú no estás en Cristo, si no has confiado en Él, todavía estás en una condición de muerte espiritual, separado de Dios. Y tienes que darte cuenta de que estás bajo condenación y que vas a morir. Y la gracia de Dios en Jesucristo, que vemos en este pasaje hoy, es tan abundante que aunque hubieras hecho las cosas más atroces, más horribles,
Dios tiene una gracia más grande que tus pecados y está dispuesto a perdonarte y a darte vida eterna. Así que deja de poner como excusa la multitud de tus pecados, para que como el salmista puedas decir: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Es solamente por la abundancia de la misericordia de Dios que podemos acercar a Él. Así que deja de intentar hacer cosas buenas y comienza a descansar en la superabundante gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero también nosotros los creyentes, hay varias aplicaciones para nosotros. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo quiere Dios que respondamos? Primeramente, es para que si hemos pecado, y dice el capítulo 1 de 1 Juan que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Pues si hemos pecado, hermanos, y nosotros pecamos todavía, no somos perfectos, ¿qué tenemos que hacer? Desesperarnos, dejar que la culpa nos aplaste y nos vuelva a tirar al piso. No, hermanos, lo que hay que hacer es volver a mirar a la serpiente de bronce. Es decir, ¿a quién? A Jesucristo, que fue levantado en alto en aquella cruz y que murió cuando éramos débiles, cuando éramos enemigos de Dios, mucho más ahora que somos hijos. Su gracia abunda para seguirnos perdonando. Lo que hay que hacer si pecamos, seguir confiando. Dejar otra vez que Dios nos levante. ¿Por qué? Porque la balanza nunca más se va a volver a inclinar al otro lado. Estamos del lado de la gracia. Y como no la merecemos, nunca la vamos a poder perder. Tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros continuamente, porque el diablo quiere que lo olvidemos. Menos mal tenemos un representante que murió por todos y resucitó por todos. Y ahora está a la diestra de Dios representándonos como el único hombre que Dios tiene en cuenta para declararnos justos a nosotros. Dios ya no nos tiene en cuenta a nosotros, ahora tiene en cuenta a su Hijo. Y si estamos en Él, hay gracia abundante para nosotros. Segundo, para que vivamos conforme a su gracia. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros, hermanos? Cuando usted ve que Dios derramó tanta gracia inmerecida sobre nuestras vidas, nos perdonó, nos libertó, nos redimió, nos dio vida eterna que no podemos perder. Si pecamos, nos vuelve a perdonar, nos hizo herederos, vamos a reinar con Él. Nos va a levantar de los muertos, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad. Cuando usted ve todo lo que Dios le ha dado, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos vivir, hermanos? ¿Cómo deberíamos obedecer a Dios? ¿Cómo cuando viene la tentación deberíamos darle la espalda al pecado? ¿Cómo cuando vienen situaciones difíciles deberíamos poner nuestra esperanza en Cristo? ¿Cómo cuando dudamos deberíamos arrepentirnos y volver a la fe? ¿Cómo cuando pecamos deberíamos arrepentirnos? ¿Cómo si nos quedamos dormidos en una reunión deberíamos despertarnos? ¿Cómo deberíamos llegar temprano? ¿Cómo deberíamos asistir a las reuniones? ¿Cómo deberíamos ofrendar? ¿Cómo deberíamos criar a nuestros hijos? ¿Cómo deberíamos dar testimonio en nuestro trabajo? Si Dios me ha dado tanta gracia, ¿estamos respondiendo a la gracia de Dios? ¿O estamos recibiendo, como algunos dicen en la Biblia, la gracia de Dios en vano? Entonces que todavía no hemos entendido cuánto Dios nos dio en su Hijo. Cuánto hemos recibido de parte de Él. Seguimos viendo de la misma manera egoísta, desobediente. Estamos mostrando que estimamos en poco la obra de Cristo. ¿Saben qué? Querer volver a la ley es menospreciar la gracia de Dios, como hacen los judaizantes. Querer volver a nuestras propias obras, querer confiar en nuestro desempeño como cristianos, es despreciar la gracia de Dios. Tú y yo nunca seremos buenos por nosotros mismos. El único bueno es Jesucristo. Entonces recibamos su gracia con gratitud. Gracias, Señor, yo no lo merezco, yo no lo puedo ganar, yo no lo puedo hacer. Gracias. Eso tiene que llevarnos a descansar en nuestro corazón cuando vemos lo débiles que somos. Pablo, cuando miraba su condición, decía: Dios me permitió un mensajero de Satanás que me abofeteé y yo le rogué: Dios, líbrame de él. ¿Qué le respondió Dios? Mi gracia es suficiente, bástate en mi gracia. Pablo, yo ya te salvé, mira, tú eras un miserable que perseguía a mi iglesia, merecías la muerte y te volví mi hijo, te volví uno de mis siervos, te nombré apóstol.
a los gentiles, derramé poder sobre tu ministerio. O sea, te basta mi gracia, que tú no te la mereces. Hermanos, cuando venga la tribulación, cuando venga el sufrimiento, cuando venga la lucha, en vez de desanimarnos, mira, yo debo recordarme, yo merezco más que lo que Dios está permitiendo que yo esté sufriendo. Pero Dios me ha dado más gracia de la que yo merezco. Entonces levántate, sacúdete el desánimo, sacúdete la depresión, sacúdete la flojera y levántate y comienza a adorar a Dios y honra al Dios que te dio la gracia. Dios no nos salvó para vivir en un estado como si todavía estuviéramos muertos. Ahora estamos vivos, hermanos. Y estamos vivos para Dios. Dios nos dio un regalo tan grande en la propia persona de su Hijo, que deberíamos darnos a nosotros mismos a Él. Esto debería afectar radicalmente nuestras vidas. La gracia de Dios debe llevarnos a vivir una vida de continuo agradecimiento. Yo a veces cuando hablo con hermanos solamente escucho quejas. Quejas porque nos reunimos a tal hora. Queja porque no me visitan. Queja porque Dios me permite sufrir esto. Yo no sé por qué Dios permite esto en mi vida. Hermanos, nosotros merecemos cosas peores que las que Dios permite en nuestra vida. ¿Saben lo que no merecemos? La gracia de Dios. Y eso es lo que deberíamos estar mirando. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Dios nos impulsa pensando en esto. Esto es lo que deberíamos estar pensando. Miren, que si uno murió por todos. Adán murió y todos morimos, pero aquí acá es mayor, Jesucristo murió por todos. No para que nosotros también muramos, no. Que nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego también todos murieron. Y por todos murió. No como Adán, para que todos muriesen, para que los que viven, no somos nosotros los que vivimos ahora en Él, ya no vivan para sí, más vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la gracia de Dios, el amor de Dios tiene que ser un impulso, un motor en nuestras vidas. Para vivir ya no para nosotros, sino para Él. Para el que murió por nosotros. Y la gracia de Dios también es el poder de Dios para capacitarnos para vivir de esa manera. Cuando Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente, no le estaba diciendo, no voy a hacer nada por ti, Pablo. Te tocó sufrir. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pablo? Yo te he dado gracia abundante y suficiente para que en medio de eso que estás viviendo, tú puedas vivir para mí, para mi gloria. Dios nos ha dado gracia suficiente para que en medio de las tribulaciones, la muerte, el dolor que ha traído el pecado en este mundo, las cosas que Dios nos permite vivir, podamos vivir en medio de todo eso para Él, hermano. Así que no pongamos más excusa. Miremos la gracia abundante de Dios y respondamos a ella. En medio de la situación de que cada uno de Dios lo está permitiendo vivir. Hermano, yo me acuerdo cuando perdimos a nuestro hijo hace ya 2 años. Dios nos dio gracia para pasar esa tribulación, hermanos. Cuando he estado en escasez, Dios me ha dado gracia para poder vivir con lo que Dios me da en ese momento. Porque hasta lo poco que tenemos es gracia de Dios que no nos merecemos. Entonces, hermanos, miremoslo mucho. En vez de mirar lo que no tenemos, como Eva que miró el árbol que Dios les prohibió, miremos toda la abundancia que Dios nos ha dado en su Hijo. Disfrutemos de esa gracia de Dios. Respondamos a esa gracia de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dios ya nos ayudó. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio su gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la súper eminente y abundante gracia que has derramado sobre nosotros en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tu gracia fue mayor que nuestros pecados. Tu gracia fue mayor que nuestras transgresiones. Tu gracia fue mayor que nuestra miseria. Y tu gracia es tan grande que nadie nos puede arrebatar de tu mano. Señor, permítenos vivir conforme a esta gracia. Que ya no vivamos para nosotros, que vivamos para ti. Que podamos responder de la manera que tú mereces. Aún en medio de todo lo que está por venir, Señor. Sean buenos o malos gobernantes. Sea escasez económica o tribulación. Aunque sigan viniendo guerras, nuestra esperanza está en lo que ya hemos recibido en tu Hijo, Señor. Permítenos vivir a la luz de esa gracia.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.